Entonces, ahí está. Ok, vamos a hacer un repaso. Yo les acabo de mandar ya el documento, el informe. Les voy a mostrar un poco lo que es el formato del informe para que lo puedan cumplir y que vean este video después a nivel de cumplimiento nada más del formato. Y una presentación de APA séptima edición, nada más les voy a indicar elementos de APA que vamos a cumplir en el documento. El documento no está completamente ajustado en 100% APA séptima edición, solamente en las cosas que la coordinación de maestría me pidió ajustarlo. Y por eso es que estaba también haciendo un cambio de formato porque estuvimos trabajando, por ejemplo, espacio doble y ya Don Milton me dijo que no, que lo trabajáramos espacio y medio. Entonces, ese era el pequeño cambio de formato que estaba haciendo un poco, pero cuando se los mandé me equivoqué y al final les mandé un documento que se ve horrible, realmente a nivel de formato. Entonces, voy a compartir acá y veamos el documento propiamente, el que les acabo de mandar, creo que es este. Ajá. Ok, vean, el documento completo nosotros le llamamos como decir el machote del TFG. Esto también hay que arreglarlo un poquito aquí. Ahí la portada después la arreglamos un toquecito. Creo que todavía me falta arreglar la portada, que fue lo único que no arreglé ahorita, para ajustarlo como estábamos. Esto va al centro y, y esto va al centro. Ok. Y déjenme nada más, esto también va al centro. Sí, creo que voy a tener que ajustarlo un poquito más. Es que la portada sí se me desajustó con una cuestión que hice un cambio ahí, un formato. Ahorita reviso la portada con el otro para que ustedes ya queden con la versión que tiene que ser. Ok, vean, el tema está así. El documento tiene unas secciones iniciales, que son lo que le llamamos secciones introductorias en todo informe de trabajo final de graduación. La dedicatoria, agradecimientos, epígrafes, índices, lista de abreviaturas, resumen abstract. A nivel de este curso, nada de eso hay que trabajarlo todavía. A nivel final del informe, ya cuando lo entregan allá en el seminario 2, Dios mediante el otro año, entonces la parte dedicatoria, agradecimientos y epígrafe es opcional. Esas tres primeras son opcionales. Si ustedes le quieren dedicar el trabajo a alguien, perfecto. Si se lo quieren agradecer a alguien del trabajo que se realizó, perfecto. Y en la parte del epígrafe, si quieren poner alguna frase importante para ustedes, perfecto. Pero si no, son opcionales. Lo que ya no es opcional es a partir del índice, que era lo que estaba también ajustando un poco, porque si en el formato que les mandé inicialmente estaba fatal esta parte, y el índice ya está, digamos que ajustado a los diferentes, toda la tabla que para ajustar una numeración por acá. Listo. Está ajustado ya lo que el documento contiene. El documento en sí son 9 capítulos. Empieza en la parte del capítulo 1, que es la parte de generalidades de la investigación o lo que corresponde a lo que podríamos llamar la propuesta del proyecto como tal. Y después vamos trabajando hasta llegar al capítulo 9 que corresponde a anexos. Entonces, rápidamente, ¿qué corresponde a cada capítulo? Capítulo 1 es la propuesta. Prácticamente son 4 secciones, la parte del marco de referencia, problemas, objetivos y alcance. Si recordarán, esta imagen yo les dije, nos vamos a centrar sobre todo en problemas y metas, problemas y objetivos, más que todo. Pero el capítulo 1 completo incluye también el marco de referencia y alcance, que como ustedes vieron en los entregables, también los entregables va. Entonces, este capítulo 1 lo vamos a trabajar en este curso completo. El capítulo 2 corresponde al marco teórico. En la parte del marco teórico verán que hay títulos, pero como títulos raros, ¿verdad? Porque no hay ningún título. Es porque los marcos teóricos son personalizados a cada proyecto. Entonces no se les puede poner un título específico. Cuando les dé la explicación de cómo se construye un marco teórico, ya ustedes definirán después una estructura que a nivel de este curso del entregable es la estructura. Una estructura inicial del marco teórico, ¿verdad? Más que todo no es evaluar si la estructura es correcta o no, sino entender cómo se estructura un marco teórico y que ustedes ya vayan visualizando una versión para el proyecto de ustedes. El capítulo 3 tiene que ver con la parte de la fundamentación metodológica, que la fundamentación metodológica igual se trabaja más en el seminario 1, no en este, pero en este sí vamos a trabajar la sección 3.1 que es categorías y variables. Ahora bien, lo que vamos a trabajar en categorías y variables es un cuadro donde vamos a dejar establecidos en una primera versión las categorías que inicialmente consideramos que son aplicables al proyecto y ya para el seminario 1 van a trabajar el resto del capítulo 3. Ahora, ¿qué es lo importante en el seminario 1? Que van a trabajar el capítulo 3 y van a comenzar a hacer un análisis del capítulo 4.
El capítulo 4 corresponde al análisis de resultados. Una vez realizado el trabajo de campo, hacer un análisis de los resultados que han venido obteniendo y con eso plantear diagnósticos, elementos como posibles prácticas a usar, valoraciones de estudios comparativos. O sea, lo importante del análisis es que salgan los elementos que después le permitan a ustedes construir la solución que va en el capítulo 5, que como verán, el capítulo 4 y 5 no tiene tampoco títulos porque son personalizados para cada proyecto. Capítulo 6, conclusiones y recomendaciones, tiene dos secciones, la de conclusiones y la de recomendaciones, que por ahí tengo una presentación que veremos en el curso sobre cómo construir recomendaciones y cómo construir conclusiones. Después de ahí, lo que corresponde al capítulo 7, 8, 9, son capítulos complementarios y obligatorios. Bueno, ya les digo en qué obligatorio. El capítulo 7 es obligatorio. Ahí se colocan todas las referencias que se hayan usado en el documento. O sea, no puede aparecer en las referencias bibliográficas ninguna fuente, ningún elemento que no corresponda a una fuente que haya sido citada o parafraseada dentro del documento. En otras palabras, si aparece una lista de 15 referencias en el capítulo 7, esas 15 en algún momento dentro del documento, aunque sea una vez, tuvieron que haber sido citadas o parafraseadas. Por eso se llama referencias, no se llama bibliografía, no, porque no es un listado de lo que a mí me parece que podía haber utilizado. No, es algo que yo puedo realmente mapear, darle trazabilidad dentro del documento. ¿Ven? Entonces el capítulo 7 son las referencias y es obligatorio. Capítulo 8 y 9, apéndices y anexos. Los apéndices, por definición, son elementos que ustedes construyeron, pero que por la naturaleza del elemento no es necesario ponerlo en el cuerpo principal del documento, donde el cuerpo principal del documento es el capítulo 1 al 6. Por ejemplo, ustedes dicen que hicieron 10 entrevistas. No van a poner los 10 entrevistas completas, llenadas dentro del documento. No vale la pena. Lo que puede valer la pena tal vez sea en un apéndice colocar un resumen, un extracto de todas las respuestas integradas o un cuadro donde se vean todas las respuestas. Otro ejemplo, digamos, yo hago una entrevista y hago una guía de entrevista, pero la guía de entrevista no la van a poner en el documento principal, porque el documento principal, si ustedes ven el enfoque, por ejemplo, en técnicas de recolección está basado o fundamentado o hecho para poner la explicación de qué tipo de entrevista usé, qué tipo de preguntas, qué temáticas abarqué, cuántos tipos, o sea, es una explicación completa de la técnica de manera práctica hacia el documento, pero la guía como tal no se va a poner ahí dentro, porque eso consume espacio que en realidad es como un relleno. Entonces la guía se coloca en un apéndice porque la hicieron ustedes. Anexos es más bien algo como complementario. Eso, por ejemplo, en el campo mío, que es más de electrónica, por ejemplo, es como decir las hojas de fabricante de un componente. La hoja de fabricante de un componente yo no la hice, la uso como referencia para tomar ciertos datos. Entonces, por ejemplo, un gráfico que tomo de la hoja del fabricante lo pongo en un anexo, porque el anexo no es algo que yo haya hecho, es algo que yo tomo de alguien y me sirve como complemento a algo, pero tampoco es mi énfasis como tal. Entonces vean que el apéndice sí hay una relación un poco más directa de uso hacia el proyecto que el mismo anexo. El anexo por eso es como algo adjunto, nada más, que de cierta manera ayuda en algún elemento. Ustedes definirán cuántos apéndices y anexos, porque cada proyecto es diferente. Entonces, estas son las secciones. Para este curso nos vamos a enfocar en capítulo 1, estructura del capítulo 2 preliminarmente y la sección 3.1. Eso es lo que se trabaja en este curso. Y un ejemplo o dos herramientas que vendrían a ser parte de la sección 3.4. Ok, ahora bien, todo lo que son títulos que ustedes ven aquí y que están numerados como 1.1, 1.1.1, es lo que nosotros llamamos, digamos, título nivel 1, títulos niveles 2, títulos nivel 3. Nosotros usamos un modelo numerado, por eso les digo, hay cosas que no son de APA. En APA definitivamente no se usan números, es por el tipo de letra, si es cursiva o si es recta como esta, o en el 111 que se usa cursiva.
La cuestión es que nosotros hacemos una combinación y utilizamos el método numerado, que es ponerle a los títulos numeración. Pero la numeración implica un nivel de título. Obviamente, el título nivel 2 es superior al nivel 3. Eso significa que todos los títulos asociados al 1.1, o sea, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y cuántos 1.1.1 vayan a utilizar, están referenciados a esa sección 2 que se llama marco de referencia. Ahora, una sección nivel 2, si ustedes le van a poner una sección nivel 3, entonces no puede haber una sola sección nivel 3 dentro de una sección nivel 2. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, yo no voy a poner nada más 1.1, marco de referencia, 1.1.1, lo que sea, y después 1.2. No. Para que hayan secciones nivel 3 dentro de un nivel 2, deben haber al menos 2 o 3 secciones nivel 3. Si no, la misma sección nivel 3 que ustedes pusieron ahí corresponde a la misma sección nivel 2. Entonces no vale, no es necesario poner un título para una sección nivel 3. Ahora, importante, eh, este formato como tal están con estilos. El estilo, por ejemplo, el título de cada capítulo es título 1. Este. El título de la parte introductoria tiene un título personalizado que se llama introductorios. Eso para que lo tomen ahí en cuenta para que no lo cambien. Luego, los títulos de sección nivel 2, o sea, como el 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, o que nada más sean dos números, utilizan el título 2. Título 3, el que son nivel 3, y hasta máximo nivel 4 si es necesario. Muy pocas veces van a usar nivel 4 y muy rara vez un nivel 5. A nivel del índice de general, llegamos hasta niveles 3. Niveles 4 no van a aparecer en el índice general. Ok, ahora, con respecto al formato, que era lo que estaba variando. El formato inicial, nosotros estábamos trabajando espacio doble, como dice APA, pero me dijeron que era demasiado espacio. Entonces lo vamos a trabajar a espacio y medio. Ahora sí, lo que sí corresponde a lo que es el párrafo como tal, tiene las siguientes características. La primera oración o la primera línea lleva sangría a 1.27 centímetros y lo trabajamos de manera justificada. Eso no es APA, para que lo tomen en cuenta. O sea, lo que estamos haciendo es trabajándolo de manera justificada con un inicio de 1.27 centímetros. Ese es el formato. Aquí más o menos lo explica. Y el interlineado aquí que dice doble no es 1.5. Ven, esos son los puntos que tengo que ir despulgando esto por el cambio que me pidieron. Entonces, a 1.5, luego, no hay, esa es otra cosa importante. El párrafo no tiene ni espacio anterior ni espacio posterior. O sea, es llanamente 1.5, no hay espacios adicionales. Pero cuando yo voy a iniciar un título nuevo, sea nivel 2 o nivel 3, sí le dejo un espacio. O sea, es como decir un enter, nada más. Lo que corresponde a saltos de página únicamente se hacen entre capítulos, no entre secciones del mismo capítulo. O sea, todo el capítulo 1 va corrido, punto. O sea, va seguido. El salto de página solamente se da cuando yo ocupo pasar al siguiente capítulo. Es la única manera en que yo ocupe salto de página, es para pasar al siguiente capítulo y punto. Estamos. Ok, eso por ahí los títulos. Luego, otro elemento importante es este. Las tablas van a usar este formato. No usen otro formato. Esto va en negrita, se me olvidó. Dime, Mauricio. Profe, vamos a ver, como acentuó tanto que solo ahí el salto de página. En el caso, digamos, hay veces que tiene uno que meter tablas y cosas de esas, que en algunas ocasiones hay que darle vuelta a la página y eso es Eso sí, seguido. no, eso sí lo puede hacer, pero se hace con un salto de sección. O salto de página, salto de sección para que lo acomode diferente, eso estamos de acuerdo. El problema, y por lo que yo hago la referencia, es porque a veces hacen esto. Ahí, y le meten salto de página. Entonces empiezan el otro título y vea todo el espacio que dejaron aquí. Y solo para hacer relleno. Y eso no funciona así. Ve, eso es lo que Ok, yo me refiero. Ese es el gran ya, tema. El tema es que entre lo que son secciones del mismo capítulo no hay salto de página. Obviamente, si usted viene explicando
y el cuadro que usted va a usar, no sé, tiene como 10 columnas y no te cabe en modo vertical o se ve horrible, y decir, le pone un salto de sección, pone la disposición horizontal y después el otro salto de sección para volver otra vez al modelo vertical. Eso sí está bien, pero por el elemento. Porque, por ejemplo, lo que son las tablas es este formato. Este es el formato tabla. Después nosotros también usamos cuadro. Pero si esta tabla es grande y vos la ocupas en una página completa y no te cabe en modo vertical, sino que tiene que ser horizontal para que se entienda, eso sí lo puedes hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí no hay ningún problema. Listo, copiado, copiado. Ok. Entonces, las tablas usan este formato abierto. Los cuadros, el ejemplo de cuadro está en el 3.1. Este es el formato de cuadro. Es un formato, digamos, más cuadriculado, por decirlo de cierta manera. Ya si ustedes le quieren poner aquí la negrita o lo que le quieran poner, también lo pueden hacer sin ningún problema. Ahí lo pueden hacer, pero este es el formato. Igual lo pueden usar también con un espacio un poco más sencillo. No necesariamente tiene que ser un email, lo pueden usar a 1.15. Ahora, ¿qué era lo que iba a decir? Lo que sí mencionó Mauricio fue, ¿verdad? Para recordar el nombre. Correcto, Sí, correcto. Mauricio. De por qué se le da vuelta al cuadro, o digamos, a una hoja para poner una tabla grande. Porque en buena teoría, los elementos como cuadros, como tablas, como figuras deberían calzar en una sola página. No deberían quedar cortadas entre página y página. Eso es una cuestión más de formato visual. Entonces, por eso es que la observación de Mauricio es correcta. Porque si yo tengo una tabla grande y la pongo en formato vertical y va a quedar toda cortada o extendida o no es legible, entonces tengo que buscar el acomodo. Si el acomodo es mejor en una hoja horizontal, se hace el salto de sección, se coloca horizontal para que quede legible y ojalá quede todo en una sola página. ¿Ven? Entonces, eso para que lo tomen ahí en cuenta. Por eso la observación de Mauricio me parece válida para aclarar también ese punto. Entonces, nosotros usamos tablas y cuadros. La única diferencia entre tablas y cuadros, que no aparece en APA actualmente, porque APA solo usa tablas actualmente, pero esta fue la definición de la maestría, es que en el cuadro vamos a agregar más elementos de texto, comparativas de texto, cosas así, o descriptivas como esto, que una categoría le desarrollo horizontalmente sus elementos que me definen la categoría. Mientras que en un elemento, como aparece aquí en el capítulo 1 de lo que es una tabla o posible tabla, son más elementos tipo numéricos o demás. O sea, que haya como una relación más de números o de... ¿Dónde era que lo teníamos? Que lo tenía por acá. Estábamos abajo, aquí. Como que haya una relación numérica o cálculos o demás. Por eso es que Excel se habla de tablas porque estamos hablando más para usos de cálculos o cosas así. Esa es como la diferencia que nosotros estamos usando. Ahora, quiero que noten cómo queda el nombre de la tabla, ¿verdad? Y la numeración. Vea que también la numeración de la tabla lleva dos números, nada más dos. No inventen poner 4 números, 5 números, no. Solo lleva dos números. La numeración de la tabla, del cuadro o de la figura solo lleva dos números. El primer número corresponde al capítulo y el segundo número corresponde a la secuencia numérica del elemento, o sea, en este caso la tabla. Entonces va a haber una tabla 1.1, tabla 1.2, tabla 1.3, tabla 2.1, 2.2 y ahí va. Cuadro, cuadro 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2. O sea, cada elemento tiene su propia secuencia, pero solamente son dos números. El primer número corresponde al capítulo y el segundo la secuencia numérica de ese elemento. Solamente dos números. Y conste que lo estoy diciendo, porque si alguno de ustedes ocupa alguna tabla, por ejemplo en el problema, y se ponen a inventarse numeraciones, de una vez se los voy a marcar y juro lo que ahí sí va bajados puntos bastantes. ¿Por qué? Porque se los estoy diciendo. Eso también con eso compruebo si están poniendo atención a las clases. ¿Ven? Parte de lo que uno comprueba si ponen atención o no en ciertas cosas. Entonces, tengan en cuenta, son dos números, nada más para tabla, para cuadro o para figura. Y otro elemento, normalmente en los otros modelos de APA las figuras se rotulaban abajo, ahora todo es arriba. Entonces les voy a mostrar el ejemplo de figura. La figura ahora también se rotula igual que las tablas y cuadros, en la parte superior. Ahí es donde se rotula, en la parte superior.
Igual, el nombre de la figura, el nombre de la tabla o el nombre del cuadro tiene que ser bastante completo para dar a entender la idea de lo que se va a ver en la figura. Y tanto figura, tabla o cuadro tiene que ser mencionado en la redacción. O sea, no simplemente es, hablan ahí y ponen una figura y ya está, no. En la figura tiene que haber una referencia directa al elemento, figura, tabla o cuadro, porque tiene que ser llamado, porque dentro de la redacción tiene que haber también un detalle de lo que se espera ver en la figura, en la tabla o en el cuadro. Eso para que lo tomen en cuenta. Le doy la palabra a Daniela y luego paso con la parte de lo que está abajo, que dice nota y demás, para que entendamos qué es eso. Daniela. Profe, una consulta, es que yo estaba viendo eso de la figura. Digamos, por ejemplo, en esa parte de estructura organizacional viene figura 1.1, digamos, y si yo vengo a hacer otra figura, digamos, otro organigrama, sería figura 1.2. 1.2. Pero ¿cómo hago Exacto. para que siga esa referencia a la hora de hacer el índice? A la hora de hacer el índice, Jane, en el índice nada más aparece figura 1.1, 1.2 y ahí va. Porque eso hay un índice de figuras, un índice de tablas y un índice de cuadros. Ahora, si la pregunta suya es cómo se hace para que la numeración salga aquí automática. Sí, digamos, yo las tiro como siempre, digamos, figura punto, digamos, 1.1. Y la siguiente seguiría como figura 2.1, no me No, tira el 1.2. 1.2. ¿Cómo se hace? Ajá, Ya te explico. ajá. Vea. Es que lo intenté y me salía de una vez la figura 2, no me seguía con el Eh, 1.2. no, por eso ya te digo cómo es. Deme un Ah, toquecito ok. para primero. ¿Dónde es que se oculta? Aquí está. Gracias. Es que los controles del Zoom a veces a uno le tapan todo, ¿verdad? Entonces no logra ver nada. Entonces no estaba viendo nada. Vea. Para ingresar uno figuras, uno viene aquí, mete en referencias, le da a insertar título y tenés que buscar aquí la palabra figura. Ujú, Ajá. Y después venís aquí a numeración. En numeración dice empezar con el estilo título uno, porque es el número del capítulo. ajá. Después le pone separador punto y él debería incluir el número del capítulo. Ahora, si algo se me ocurrió en el formato, entonces tengo que volver a trabajar eso porque eso no lo había probado, eso es lo que he venido probando. Porque como hice un cambio en el formato, algo se pudo haber deschocherado, pero es donde me aparece figura 1.2. Ah, ok, eso era mi duda porque yo lo intenté y no me estaba saliendo así. Ve, entonces dice figura 1.2 y aquí ya pone el nombre de la figura. Lo que sí, obviamente, ya vos le vas a tener que poner es aquí ya en la cursiva Ajá. y aquí la negrita. Profe, otra consulta, no sé si me estoy adelantando o algo así, pero Ujú. por ejemplo, cuando uno se refiere a una palabra en inglés, ¿la hago en cursiva o le agrego la referencia? Cursiva. Vamos a Cursiva. ver. Ok. Sí, lo que está preguntando la compañera, ya eso ahorita lo iba a decir. Lo que son vocablos en otro idioma, no solamente inglés, porque no sé, puede ser que ustedes trabajen en una empresa, no sé, brasileña y habla portugués y hay alguna palabra o referencia. Normalmente lo que dice la buena práctica es que hay que traducirlo, pero es que hay conceptos en ciertas jergas, digamos profesionales, que no vale la pena traducirlo. Por ejemplo, no sé si hay alguien aquí del área de redes de comunicaciones como la mía, la parte de telecomunicaciones. No hay Yo ninguno. estoy en tecnología, por eso pregunto, profe. Ok, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros hablamos de switch. Un Ajá, switch, exacto, Switch, SGTs, HGTs, todas esas cosas. exacto. ¿Qué pasa? Si usted lo pone como lo hacen los españoles, un switch es conmutador. ¿Quién entiende un conmutador en la jerga profesional? Yo creo que solo los españoles. Porque conmutador se usaba en aquellos tiempos para otras tecnologías como ATM, no para la parte de paquetes de datos de IP. Entonces, normalmente usamos más en la jerga la palabra switch. O, por ejemplo, router, la traducción es enrutador. A veces se escucha esa palabra, pero normalmente usamos la palabra router. Entonces, ese tipo de palabras dentro de la jerga que se utilizan más en inglés y que realmente su traducción al español no es tan conocida, esas van a quedar en cursiva. Ahora, si es un vocablo de otra lengua, sea inglesa, italiana, portugués, la que sea, pero esa palabra ya en español
se ha venido aceptando un poco y puede ser que hasta la misma Real Academia Española ya existe, entonces no tenés que ponerla en cursiva. Eso es el único detalle que hay que tener, porque recuérdese que hay ciertas palabras ahorita que la RAE acepta, pero que han tenido su nacimiento en el inglés y a veces se mantienen como eran en el inglés, por ejemplo. Entonces, ese es el único detalle, pero sí, como decís vos la observación, normalmente se ponen en cursiva. Ujú. Eso sí, busquen que la traducción, por ejemplo, un benchmarking, normalmente ya eso le llamamos estudio de mercado. Entonces, hay que ver que la traducción no sea ya aceptada a nivel de español, ¿verdad? Hay ciertas jergas que sí, ya hay conceptos que no, o sea, pasarlo al español suena muy raro, demasiado extraño, y la gente no habla con esos términos. Entonces, para que los manejes en cursiva. Luego, con el tema de las tablas y cuadros, pasa lo mismo. Las tablas y cuadros dentro de este documento tienen un formato, acá, por ejemplo, donde igual uno le hace insertar título, viene, busca la tabla, se viene a numeración primero para validar que tenga esto, porque si ustedes no le ponen incluir número del capítulo, ahí es donde les va a tirar primero el número de otra cosa. Entonces vea que dice título, punto, aceptar, revisan aquí que aparezca tabla 1.2 y ya con eso lo tiene. ¿Qué pasa? Eso sí, lo importante, cuando uno se viene aquí al índice de tablas, uno le puede venir aquí a actualizar campos y le agregas toda la tabla. Entonces le va a poner el dato. Ahora, como está configurado esto, en buena teoría, si ustedes le ponen el nombre a la figura, como la que pusimos ahí, la 1.2, se van a dar cuenta que ahora aparece figura 1.1, 1.2 y el nombre de la figura, porque son las que están actualmente. Digamos, el índice tenía otros que en algún momento había agregado, pero que ya no están. Entonces vea cómo él mismo va acomodando, ajustando. También, cuando uno va redactando, uno puede hacer esto también. Normalmente no lo digo que lo hagan, porque es que hay un tema ahí de estar actualizando constantemente, pero por ejemplo, en el programa representado en la, y uno puede insertar lo que se llama, creo que era referencia cruzada, elemento numerado no, uno busca aquí figura, ¿ves? Entonces yo puedo insertar la figura a la cual quiero hacer referencia, ¿ve? Y ya lo ingresé y lo doy ahí. Se supone que si inicialmente, no sé, yo antes de este agrego una figura, por ejemplo, figura 1.1 acá, aceptar, y le pongo nombre de la figura. Vean que esta cambia automática a 1.2 y esta a 1.3, ¿verdad? Pero vean que esta sigue siendo figura 1.1. Entonces uno tiene que venir acá y actualizar para que lo pase a la 1.2. Eso significa que la pueden llamar automática, digamos, dentro de la redacción. Pero el problema está en que después tienen que estarlas actualizando, ¿verdad? Porque si ustedes cambiaron la numeración de la figura y ya no es la misma, esta siempre mantiene el vínculo hacia esta. Lo que pasa es que automáticamente no les va a cambiar el número. Hay que venir a actualizar esa referencia. Ahora, cuando uno inserta, por ejemplo, esta referencia cruzada, para que lo tomen en cuenta, ahí le voy a poner el doble espacio, uno le puede poner, insertar la figura, pero le puede poner referencia a todo el epígrafe o solo rótulo y número. Si le pone solo rótulo y número, solo le aparece figura 1.1. No ocupa poner el nombre de la figura. No sé si eso sabían que existía, que se puede hacer, pero ahí les enseño eso porque tal vez a veces facilita un poco. Eso sí, estás acordando que cuando entreguen el documento final, revisar todo esto y actualizar campo para estar claros de que estemos hablando de la misma figura y no de otra. Eso para que lo tomen en cuenta, porque ahora que me acuerdo, acabo de revisar un documento que eso le pasó a la muchacha. Venía aquí, por ejemplo, figura 4.2 y la que estaba hablando era la 4.4. Entonces me imagino que conforme fue escribiendo, en algún momento agregó otra y se le olvidó hacer la actualización. Entonces, esos son, eh, ¿cómo decirles? Para no decir la palabra pachuca, consejos. Consejos para que ustedes puedan hacerlo de una manera más fácil, el trabajo del documento. ¿Ven? Entonces, así es como se trabaja la parte de las figuras y las tablas. Lo que es este el pie de figura o pie de tabla o como le quieran llamar, es la referencia. ¿Cómo se tiene que hacer? En APA 7 la referencia se hace ahora sí. Se tiene que poner la palabra nota y eso sí lo estamos trabajando de esa manera. Es una letra más pequeña. Vean que aquí estamos en letra 12, pero aquí vamos a trabajar con, mira, esto tengo que reducirlo también. Esa me faltó.
Esta trabaja con un punto menos, letra 11, a espacio y medio igual. Se pone nota. Si hay alguna explicación que hacer sobre la figura, la agregan aquí de primera entrada. No sé, por ejemplo, ponen el organigrama, pero el organigrama ustedes no van a poner el de la empresa como tal porque tal vez es confidencial. O sea, ustedes lo que hacen es tal vez una adaptación. Entonces, notas, 2 puntos. Organigrama que fue adaptado por temas de confidencialidad. Esa es la aclaración de la figura. Si tienen que ponerla. Una vez que hacen la aclaración, entonces se pone esta pequeña leyenda. Pero hay 3 variaciones de esa leyenda. Tomado de, elaborado a partir de o adaptado de. Entonces repito, tomado de, elaborado a partir de o adaptado de. El tomado de es porque esa figura literalmente la agarré de un documento y la pegué, exactamente igual. Elaborado a partir de es que, por ejemplo, yo vi el organigrama en el sitio web y yo, haciendo ese organigrama, vine y lo creé como nuevo, por decirlo de cierta manera, entonces lo elaboré a partir de eso. O, por ejemplo, yo construí, puse una figura que es un mapa mental, pero ese mapa mental viene de la lectura de un marco teórico, digamos. No sé, me creé una figura para poner las áreas de conocimiento y los grupos de procesos del PMI. Entonces ese sería un elaborado a partir de, porque yo estoy creando una sinopsis a partir de lo que ahí aparece en el PMI. Y el adaptado de, propiamente el adaptado de, es que, por ejemplo, no sé, tengo el organigrama de la empresa, pero yo le cambié los colores, la forma, pero sigue siendo la misma esencia. Entonces es un adaptado. O sea, lo adapté un poco para que se viera mejor acá. Esas son las 3 leyendas. Ahora, si ya propiamente algo es elaborado por ustedes, en APA dice no pongan absolutamente nada acá. No se pone ya nada si es algo hecho por ustedes. Pero tienen que tener cuidado, porque antes nosotros poníamos elaboración propia, pero a veces el estudiante mal usa el tema de elaboración propia. Vamos a ver, elaboración propia es que, por ejemplo, yo construí un gráfico que se llama figura en APA. Vean que no hay gráficos, no hay diagrama, no hay ilustraciones. Todos son figuras, elementos no editables y gráficos se llaman figuras en APA. O sea, no tienen otra referencia, todos son figuras. Entonces, ok, si ustedes aplican una entrevista y esa entrevista, varias entrevistas, y eso construyen un gráfico, eso sí es elaboración propia, porque es de ustedes, resultados, datos de ustedes. Pero no es elaboración propia que yo venga, hago una imagen de lo que son las áreas de conocimiento y grupos de procesos del PMI, porque eso no lo definí yo, eso no lo creé yo, eso lo definió el PMI en ese cuerpo de conocimiento que se llama el PMBOK. Entonces, a partir del PMBOK, yo lo adapto o lo elaboro o lo reelaboro a mi manera para poderlo presentar gráficamente, pero no, o sea, el sustento teórico no lo hice yo, eso no puede ser elaboración propia. Entonces quiero que tengan claridad de cuando le quieren poner a algo elaboración propia que ya no se usa, para tener claro que ese elemento cuando realmente es mío y cuando no es mío. Y cuando no es mío tengo que usar una de las 3 leyendas, tomado de, elaborado a partir de o adaptado de. ¿Estamos claros? Y así son todas las referencias que se usan actualmente, tanto para figura como tabla como cuadro. ¿Ven? Entonces, esa es la parte de las referencias de estos elementos. Ok, ahora sí, el otro detalle. Con respecto a dónde sí es obligatorio para nosotros el uso de APA, en el tema de las citaciones. Citaciones, parafraseos o demás. Entonces, aquí hay una presentación de APA que me va a saltar muchas cosas porque realmente no voy a entrar en temas de profundidad porque la idea más bien de este curso es hacerlo más específico, pero me voy a ir al tema de las referencias y citaciones. Eso es lo que más me interesa. Vean, APA no existe una única manera de citar. A veces más mal hemos acostumbrado a pensar en esto. Aquí abajito, donde dice Berríos 2019, página 87, que esa es la única manera de citación. No. Vamos a ver. Para hacer una citación dentro de APA hay 3 elementos principales que se usan. Apellido del autor, el año en que se hizo el documento
y número de página o número de párrafo dependiendo del elemento. Esos son los 3 elementos básicos para hacer una citación en APA. Pero el estilo de citación va a variar dependiendo de mi estilo de redacción. ¿A qué me refiero? Vean el ejemplo 1. De acuerdo a Sánchez, 1994, el planeta es azul, página 147. Ok, vean este estilo. 1. El autor es parte de la redacción. Cuando nosotros usamos frases como de acuerdo a, y eso está mal porque no es de acuerdo a, es de acuerdo con. Ya ese de acuerdo a ya no se exusta. Es de acuerdo con Sánchez. En ese caso, el apellido Sánchez, que es de esa persona autora, es parte de la redacción propiamente y por eso no va dentro de paréntesis. El segundo componente, que es el año, sí queda dentro del paréntesis porque no es una parte integral de la redacción. Entonces ahí es donde comenzamos a variar la forma de hacer la citación. Le ponemos la comilla a lo que queremos citar y al final le ponemos el número de página. O sea, podemos separar los elementos. Otro ejemplo es el segundo, que es muy interesante. En 1994, vean que el año se vuelve parte de la redacción. Sánchez ha concluido, Sánchez nuevamente, ese apellido vuelve a ser parte de la redacción. Entonces no ocupa ir en paréntesis. ¿Qué queda en paréntesis? Página 147. ¿Cuándo son casos donde sí se utiliza el modelo tradicional? Cuando yo hago la redacción de la frase y todo, y de última manera presento la cita. Por ejemplo, es un hecho comprobado que el planeta es azul. Sánchez, 1994, página 147. Diversos estudios han venido comprobando que los laboratorios remotos en la educación de ingenierías brindan los mismos resultados que el modelo presencial. Abre paréntesis, no sé, Santa María, 2020, página tal. Listo. ¿Por qué? Porque en ese caso, yo primero expongo la afirmación sin usar dentro de la redacción al autor. Entonces vean que hay como 5 maneras distintas en las cuales siempre estamos haciendo una citación, pero no es siempre el mismo modelo o esquema tradicional, Berrío 2019, página 87. O sea, no siempre el mismo esquema de apellido, año, página y todo siempre dentro de paréntesis. Porque he visto cosas horribles como, por ejemplo, de acuerdo con, abre paréntesis, Sánchez, 1924, página 147, el planeta es azul. Porque ahí sí la citación está mal hecha. Ahora, consejo mío, traten de buscar un estilo de redacción y aprender a usar bien tal vez uno o dos de estas maneras para que las citaciones sean más fluidas, nada más, y que lo tomen en cuenta. O el mismo parafraseo, de igual manera, cumple con estas reglas, porque el parafraseo es mi mejor consejo. Paulina, Profe, sí, una pregunta. En Word yo ya puedo meter, digamos, APA de forma automática para luego solo tirar las citas bibliográficas al final. No recomienda esto, o sea, se recomienda que entonces lo hagamos manualmente. séptima edición no lo tiene Word, Ok. tiene sexta, pero no la séptima. Es ahí donde está el detalle. No sé si ya la versión nueva trae séptima. Si tiene séptima, lo pueden usar, pero con entendiendo las variaciones. ¿Y a qué me refiero? Ahorita les voy a mostrar porque si no pueden usar otra herramienta que por ahí tenemos un video de Sotero, que también para que ustedes lo vean. Porque las herramientas sí son muy buenas, pero acuérdense que las herramientas trabajan bajo un modelo. Si uno no entiende cómo trabajar el modelo, las citaciones terminan viéndose horrible. Un día estos me mandaron para una revista un artículo a publicar que yo casi lo hice devuelto. El APA está horriblemente utilizado. Y eso fue que lo usaron directamente el Word y nunca lo entendieron cómo se usa. Ya ahorita te doy la explicación de esa parte para que veas a qué me refiero con saberlo utilizar. Ahora, el problema de Word es que normalmente usa sexta edición, no la séptima. Entonces el problema está sobre todo a la hora de hacer la lista automática de referencias en el capítulo 7. Porque entonces no va a cumplir con los formatos que pide APA séptima edición. Que ahí sí tenemos que cumplir APA séptima edición. O sea, nosotros pedimos sobre todo APA. Utilizarlo es citaciones, parafraseos y en la lista de referencias que está en el capítulo 7. Entonces ahí es donde viene el detalle. Ok, vean, algunos otros ejemplos de citaciones, sobre todo con el uso de corporaciones y el uso de las siglas, están en estas otras láminas. La presentación es la que hice APA séptima edición. Por ejemplo, el uso de las siglas es normalmente, la primera cita del elemento que está hecho por un autor corporativo,
Esto se le llama autor corporativo porque la autoría de ese documento recae en una institución, empresa, departamento, como lo quieran ver, y no en una persona. Y entonces normalmente la primera cita lleva todo el nombre completo de esa institución y después se le ponen las siglas en corchete. A partir de la segunda, ya se utilizan solo siglas. Ahora, si es una cita más narrativa donde yo estoy usando el nombre de la institución como parte de la redacción, como por ejemplo decir, según la Organización Nacional, digo, la Organización de Naciones Unidas, entre paréntesis, ONU, 2020, ven, en ese caso, como Organización de Naciones Unidas, lo estoy usando como parte de la redacción, entonces en ese caso, entre paréntesis, queda únicamente la sigla. Pero si yo no estoy usando el nombre de la organización como parte de la redacción, entonces tiene que ser como el primer ejemplo, donde se pone completo en corchetes las siglas y luego ya a partir de ahí solo siglas. ¿Ven? Entonces eso para que lo tomen en cuenta que hay sus ciertas variaciones. Ahora, una cosa importante que sí trae APA séptima edición es el tema del uso de comunicaciones personales. Ok, vean, las comunicaciones personales no se usan en el capítulo 7 como referencias, pero para ustedes sí es muy importante, sobre todo en el detalle de la redacción del problema. Y ustedes dirán, ¿por qué en la redacción del problema? Por esto. Uno les va a pedir a veces a ustedes evidencias de los problemas o de las situaciones, pero los datos no van a ver. Entonces, los datos, denme un momentito. Creo que sí, nada más para una cosa. Ok, entonces al inicio, cuando ustedes comienzan a redactar el problema, se van a dar cuenta que muchos datos tal vez se los tiene que dar el gerente a ustedes, o la gerente, o la jefa, o el jefe, o el compañero, o la compañera, alguien. O sea, a veces los datos iniciales no están tan fáciles de sacar y puede ser que tengamos que basarnos en alguna comunicación personal para después comenzar a buscar más datos. Ok. Esa referencia sí es importante al inicio que la sepan hacer, porque muchos datos, tal vez del problema, una buena parte de estos, o la base, por lo menos, va a salir de comunicaciones personales. ¿A qué se llama una comunicación personal? No sé, una charla informal, una reunión que se tuvo, un correo, un grupo, un foro, un chat, no sé. O sea, por ejemplo, a veces tal vez para yo demostrar que no hay un proceso claro para una gestión de cambios dentro de los proyectos, y tomo un pantallazo de una conversación de WhatsApp pidiendo permiso a la persona y quitando los nombres para demostrar, por ejemplo, que hay cambios donde nada más el cliente dice, mira, es que ya no me gustó el color rosado y esa pared ocupo 2 metros más alto, y entonces llega el director y dice, ah, sí, claro, yo lo hago. Y listo, esa fue la gestión de cambios, ¿verdad? Y ustedes saben que lo que estoy contando no es broma, es cierto, en la vida real pasa. Y la empresa después dice, hey, pero ¿quién autorizó estos 2 metros? Y lo que está es en un WhatsApp. Entonces, para demostrar que eso es una práctica empírica y una mala práctica, entonces tomamos esa comunicación, uno lo presenta y termina siendo una comunicación personal. Entonces, esa es la ventaja de que ahora en APA 7 sí lo permite, o sea, muestra las comunicaciones como parte de esos elementos que podemos referenciar. ¿Cómo se referencia? Apellido de la persona, coma, inicial del nombre, punto, coma, comunicación personal, coma, y la fecha completa, digamos, del momento de la captura, de la conversación. Eso para que lo tomen en cuenta, se usa dentro del documento, no en referencias. Eso sí, ya en referencias no queda nada de comunicaciones personales. Capítulo 7 nada. Pero dentro del documento, para, por ejemplo, la parte del problema les puede ser muy útil. Entonces ahí es donde sí pueden usar estas citaciones. Estamos. No es que el problema sea 100% citación, pero sí puede tomar algunos elementos para que les ayude ¿cómo se llama? Fundamentarse. Citas parafraseadas. Mi recomendación. Ustedes leyeron algo, tomaron alguna nota, un apunte, de no necesariamente tienen que citar, pueden hacer la interpretación con sus propias palabras de la información que estaba ahí. Y sobre todo para el marco teórico, porque, por ejemplo, alguien me puede decir, profe, pero es que digamos, si yo cito y yo tomo de un documento una página completa y lo estoy citando, no hay problema, eso no es plagio.
error. Por ejemplo, a mí un estudiante en la UNED me quiso hacer esto. Entregó un trabajo de 10 páginas. Las primeras páginas 1 a la página 3 correspondía a una sola fuente, copiado textualmente y citado, las 3 páginas. De la página 4 a la página 7 era una segunda fuente. De la página 8 a la 10 una tercera fuente. Sí, las referencias y las citaciones muy bien, pero todo fue exactamente copy-paste de 3 áreas. Y la rúbrica decía elaboración propia. Tenía que elaborar, construir, analizar, no copiar y pegar. Técnicamente eso es un plagio, porque no hay construcción de parte del estudiante de nada. Lo que hizo fue copiar y pegar por más que le haya puesto. Entonces, ¿por qué yo voy con el parafraseo es mejor? Porque el parafraseo le ayuda a uno a ver que realmente el estudiante leyó y entendió, porque un copy-paste, por más que le ponga 3 páginas, le ponga su cita de más de 40 palabras, porque sí se permiten citas de más de 40 palabras, y al final el estudiante lo único que hizo, esto me parece, sí, sí, listo, copiado y pegado, 3 páginas. El otro, listo, sí, copiado y pegado, listo, 4 páginas más, y ya. Ahí no está aprendiendo nada. Y en un TFG, lastimosamente, se llega a ver cuando hacen la solución de que no aprendieron nada porque se fueron en puro copiado y pegado. Entonces, mi recomendación con el parafraseo es porque uno puede leer y al reinterpretar con sus propias palabras, en realidad están aprendiendo ustedes mismos. Y es una técnica un poco más sencilla. En el parafraseo, el número de páginas no es obligatorio, entonces se trabaja de una manera más natural, como pueden ver ahí, nada más los apellidos, el apellido de la persona autora y el año, y eso se trabaja de una manera más natural. Paráfrasis largas son las de más de 40 palabras. También, de igual manera, ustedes pueden agarrar 3 páginas de un libro y resumirlo en un párrafo. No es una interpretación, es un parafraseo, eso no hay problema. Estas son las más de citas de más de 40 palabras. Realmente no, vamos a ver, tienen su complicación a nivel de formato, porque es correr los márgenes 1.27. Luego, si es más de un párrafo, en el segundo párrafo hay que poner entonces ahora sí las sangrías a 1.27 adicional. Pero normalmente yo lo que recomiendo es hagan parafraseo y se tienen que eliminar toda esta idea de hacer todos estos espacios y más configuraciones de formato. O sea, es pura configuración de formato, pero bueno, eso queda a decisión de ustedes. Ok, con las referencias bibliográficas, ahí por eso en la parte del repositorio del TEC Digital yo les mostré que había una parte de documentos de APA y unas guías. ¿Por qué? Porque para el capítulo 7 sí es importante. ¿Qué es lo que pasa con APA séptima edición? Bueno, vamos a ver. Otro consejo. Busquen artículos, documentos que ojalá tengan máximo 5 o 6 autores. ¿Por qué? Porque si encuentran un documento con 13 autores, tienen que hacer lo que dice aquí arriba. Poner a todos los autores. Es que APA sexta edición llegaba hasta 6, si yo no estoy mal de memoria. Ya al séptimo uno le podía poner 3 puntos y poner el último y el final y ya está. Ahora APA séptima es hasta 20. Entonces yo puedo tener un documento con 20 autores que tengo que poner todos los apellidos, iniciales de nombre, apellido, inicial de nombre, apellido, inicial de nombre, todo completo. No en la citación, estoy hablando en la referencia. Porque la citación, cuando ya son más de 3 autores, cae como este ejemplo. Se pone los apellidos del que aparezca como primer autor del documento, que por lo general es el que mayor aporte brinda, et al, que es como decir, y el resto, punto, año, número de página. Para más de 3 autores, ya para séptima edición dice, tírelo directo de esta manera en la citación. Pero en la referencia hay que poner los 20. Y al final se pone una I. Si son menos de 20, hay que ponerlos todos. Si son 35, llegan al número 19, le ponen 3 puntos y luego ponen el último. Por eso les digo que por consejo busquen documentos con tal vez 3, 4, 5, para que no se les haga tan aburrido y tedioso tener que poner todos estos apellidos. Luego, para cada tipo de documento, sea libro, sea artículo, sea revista, sea página web o demás, hay formatos. Tienen que tener cuidado en qué punto es donde se utiliza la cursiva y en qué punto va con letra normal. En libros, la cursiva va propiamente en el nombre del libro. En las revistas, va en el nombre de la revista.
el nombre del artículo de revista no va con cursiva. La cursiva también va en el número de volumen de la revista, no va en el número de la revista. O sea, va en el volumen y no en el número. Entonces vean que hay pequeñas variaciones. Por ejemplo, en la séptima edición la revista lleva lo de los autores, el año, el nombre del artículo, el nombre de la revista en cursiva, el volumen en cursiva, el número de la revista va entre paréntesis en letra normal, después viene el número de página y luego se le agrega el enlace o el DOI, cualquiera de los dos. El DOI es el identificador digital del elemento, Digital Object Identifier, creo que era la traducción. Entonces, es el identificador digital que hace referencia como si fuera un enlace, pero es como un identificador propiamente del objeto que se referencia. Cuando son indexadas, sobre todo, las revistas utilizan más el DOI que realmente un enlace como tal. Daniela. Profe, ¿qué pasa cuando uno tiene una referencia a un slide, digamos, que se dio en una meeting o algo así, que está a nivel corporativo? No, eso lo referencias como documentación interna, ahí no se pongan, ahí yo diría que hasta como comunicación personal, porque cuando no es un documento que ha sido publicado por la empresa hacia afuera, vos no le puedes construir toda una referencia como APA, ¿verdad? Y no va a ser localizable a nivel de la web o en ningún repositorio, porque está dentro de la empresa y va a Ujú. ser privado. Entonces, normalmente ya si vos pones una figura que tiene que ver con ese slide de la reunión que tuvieron o demás, lo que puedes decir es que, bueno, en la reunión del 25 en comunicación personal o según se presentaron los resultados de estado de la empresa actualmente tiene estos y estos Ah, resultados, entre paréntesis, no sé, la persona o el departamento que presentó eso, coma, comunicación personal, coma, fecha completa. Entonces lo por presentas más como una ejemplo, comunicación. para la visión, misión y valores de la empresa, que viene, digamos, en mi caso están en un slide que presentaron. Ahí lo puedes usar de esa manera o simplemente la misión, visión. Sabemos que la empresa como tal tiene su misión, visión, tiene que estar en el sitio web o estará en algún documento, pero no necesariamente tenés que hacer una referencia de ese tipo. O sea, en el capítulo uno, así como que haya muchas referencias propiamente de documentos de afuera, así tipo más académicos, son muy pocos. La Ok. mayoría de evidencia que se usa en el capítulo uno y referencias son mucho de documentación interna. Entonces, a nivel del capítulo 7 va a ser poco lo que van a agregar. Donde ya uno comienza a ver más elementos de referencias es sobre todo por el marco teórico. Ok, entendido, gracias, profe. Con gusto. Ven, igual, tesis, disertaciones, digamos, presentaciones de tesis también tiene su formato. Lo importante es que revisen los documentos para que hagan una buena referencia. Ahora bien, ¿a qué es lo que sí va a llegar? Bueno, lo que preguntó la compañera. Pueden usar herramientas automáticas, sí, o sea, nosotros las promovemos porque ya, no podemos estar fuera del concepto de uso de habilidades digitales de ustedes y que aprendan a usar herramientas. Tampoco es que eso es prohibitivo, no, no. O sea, nosotros promovemos que las logren usar. Lo que pasa es que si usan herramientas, tienen que saberlas usar, porque no es simplemente lo que dijo la herramienta. Vean, por ejemplo, el problema de Word a la hora de hacer las referencias es que me tira APA, pero ustedes saben, dice APA sexta edición. Entonces, no sé, voy a agregar una fuente aquí de APA. Voy a agregar alguna cita. Vean que él me está agregando, o hay algunos libros aquí guardados dentro de este documento que ya tengo ahí de otras cosas. Y entonces voy a abrir tal vez esta. Ven, Parrantes. Pero aquí es donde viene el detalle, cuando yo digo saber usar. No sé si alguno de ustedes ha parado sobre la cita y se da cuenta que aquí hay una flechita que abre. Bueno, la flecha me abre un submenú. Yo puedo decir editar cita y yo puedo poner, por ejemplo, el número de página, pero puedo decirle que me suprima, por ejemplo, el autor, porque yo no ocupo que me muestre el autor, porque el autor tal vez está en la redacción. Entonces me queda solo, bueno, también voy a ponerle suprimir el título, porque si le quita el autor, pone el título, ¿ven? Entonces suprimo título de autor, ¿ven? Solo queda año y número de página. Ahora, vea que dice PAG, en realidad debería ser P punto, nada más, porque es APA séptima edición y no la sexta, pero pequeños detalles. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando con esa fuente que dice Barrantes. Entonces yo digo, según Barrantes, y entonces agrego la cita, meto la de Barrantes, pero vengo, la toco y la edito para decirle suprime el autor, el título, déjeme el año y nada más déjeme el año, porque yo no ocupo tampoco el número de página. Y ahí está.
¿Lo ven? Eso es aprender a usar la herramienta, no dejarlo que la herramienta me ponga, porque es que ya es automático y así lo tira. No. O sea, la herramienta te pone el modelo automático, pero yo tengo que entender ese modelo para poderlo manipular. Ahora, hay una herramienta que se llama Zotero, que yo creo que por ahí está el video en el Tech Digital, si yo no estoy mal. No sé si lo subí acá o tengo que trasladarlo. Yo creo que tengo que trasladarlo porque yo ese lo tenía por ahí. Mm, Bases de datos, citación APA, séptima edición. Mm, Yo creo que tengo que trasladarlo. Pues yo tengo un video que hizo un muchacho sobre Zotero, vea. Zotero es una herramienta gratuita, pero también el TEC creo que por ahí hace alguna alusión a otras herramientas. Hay un común dentro del TEC digital o dentro del repositorio de la biblioteca o en páginas del TEC, hace una alusión a una cierta cantidad de herramientas porque también está Mendeley y otros. Por ejemplo, Zotero, yo puedo bajarlo, es una descarga gratis, en realidad para lo que uno ocupa es una descarga gratis, uno lo puede descargar para Windows, Mac o Linux, y Zotero se aplica o se instala en la computadora una aplicación dentro del escritorio, aquí. Eh, no se asusten de ese montón de cuentas abiertas. Ok, Zotero se instala acá. Ahora, cuando yo quiero usar Zotero, yo lo abro. Abro la aplicación una vez que se instaló. La aplicación es igual que cualquier instalación en Windows. Siguiente, siguiente, siguiente. No tienen que hacer más que eso. No he querido abrir. Ve, ahí ya abrió Zotero. Zotero uno puede crear como bibliotecas. Por ejemplo, cuando yo hice mi TFG de ahora de maestría hace como 2 años, bueno, ese yo lo he venido creando. En realidad por aquí yo había creado, bueno, aquí tengo uno que he usado para un libro que estaba escribiendo sobre electromagnetismo y radiocomunicaciones. Entonces yo puedo crear carpetas. Yo puedo crear una carpeta aquí que diga trabajo final de grabación, en el caso de ustedes. Entonces Sotero viene y dice, ok, usted creó su carpeta, téngalo abierto. Usted puede agregar alguna otra fuente. Usted puede agregar artículos de revista, informes, documentos, tesis o todos los tipos que aparecen acá. Preimpresión, propuesta de ley, mapa, manuscrito, grabación, entrevistas, todo lo pueden agregarlo y él más o menos tiene las mismas espacios que solicita Apple. Entonces, por ejemplo, yo agrego un artículo de revista y él me va a solicitar, por ejemplo, el título del artículo, el autor, coma, el nombre, los apellidos, nombre, el volumen, número, la fecha sería el año, números de páginas, si ustedes le quieren poner la URL o el DOI, se lo pueden poner aquí. Sabiendo los espacios que ocupan, llenan esos espacios. Entonces, por ejemplo, vean que aquí en el electromagnetismo, yo para este libro le llené los espacios que me interesaban, los 3 autores, el nombre del libro, primera edición, Córdoba y demás. Si uno puede también bajarlo, porque tal vez buscó en Google Académico o en un repositorio que tiene la información del libro de cierta manera, yo puedo importarlo también. Por ejemplo, esto que se llama el formato Text o algo así, que siempre se me olvida. Entonces uno puede importar a Zotero, uno puede traer la importación de esa fuente y él le va a cargar los diferentes espacios. Ahora sí, yo teniendo abierto Zotero y habiendo cargado la fuente, entonces yo me vengo al informe y yo le doy aquí, por ejemplo, no sé, estoy redactando. Voy a poner alguna babosada, dijo alguien. Según indica Santa María, entonces yo vengo, busco en Zotero, porque me acuerdo de la fuente, y le digo agregar o editar citación. Ven, él se instala automáticamente, aparte de instalarse dentro del escritorio, se instala como un plugin dentro de la herramienta, en este caso dentro de Word, como tal. Entonces yo le digo adherir citación. Entonces él viene acá, me abre como una barrita roja, yo abro, le digo que la vista clásica y busco entre mis carpetas lo que a mí me interesa. Entonces yo, por ejemplo, señalo este libro de Bateman, le pongo comunicaciones digitales, ya lo señalé, y le puedo decir, omítame el autor, pero me pone el número de página, página 20. Entonces él me agrega la citación, ¿ven? Entonces no era Santa María, ¿verdad? Es Bateman. 2013, página 20, porque yo le agregué el número de página. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Cuando yo vengo a referencias bibliográficas, por ejemplo,
Vean donde ya aquí me agregó a Bateman, porque yo ya había agregado esta de Morales Fonte, Leal y todos dentro como si fuera con Sotero. Entonces, ¿qué es lo que él me hizo? Como yo agregué la nueva cita, entonces ya lo agrega automáticamente a la lista que me ha venido trabajando con Sotero. Si no, digamos, para partir de cero, y ustedes lo vean, yo vengo y le digo adhiera a bibliografía. Y él me va a cargar lo que yo he venido usando con Sotero. Si yo en otro lugar de donde venía trabajando, que ya no sé ni dónde era que estaba trabajando, eso que puse lo de Bateman, porque ahora tengo que borrar eso para, para que les quede más claro, ya no sé dónde estaba trabajando, muchachos. Estaba arriba. Bueno, la otra ventaja es esto. Yo puedo venir acá. ¿Cómo era el asunto? Ah, no, supuestamente. Ay, esto sí se me fue. Bueno, si no, simplemente le voy a venir aquí a resultados y le pongo Bateman. Más fácil. Porque ahorita solo hay dos. Ven, ahí está Bateman. Entonces aquí tengo Bateman. Ahora, si yo, por ejemplo, no sé, eh, la gestión de proyectos tiene un enfoque predictivo y uno ágil. Y yo quiero hacer la citación porque eso es una citación. O sea, no estoy mencionando autor, sino que lo voy a hacer una citación directa. Bueno, me vengo acá, vista clásica, me voy a otro libro, ese de Gutiérrez, tal vez no tengo número de página y nada más le pongo eso. Y me tira Gutiérrez 2020. Ven, no hay número de página. Yo me voy otra vez a referencias y él ya me agregó Gutiérrez automáticamente. Y en este formato, que es el formato APA. Eso sí, nada más tienen que validar, por ejemplo, dónde está usando las cursivas y demás, para que estemos de acuerdo y que cumpla con todo el formato. Pero vean que normalmente ya cumple con el formato. Este que es de una revista ya lo cumple y lo agrega automáticamente y lo va ordenando de una vez alfabéticamente. Entonces, el punto es este. Cuando la compañera preguntó si es que lo buscamos que sea manual, no, nosotros fomentamos también el uso de herramientas tecnológicas, claro que sí, pero sépanlas usar. No es nada más lo que diga la herramienta, o sea, hay que saberla usar y manipular y aprenderla a usar para que les ayude y que realmente sea de ventaja. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, bueno, yo voy a buscar aquí otra vez Bain en resultados, y por aquello, ustedes dirán, ¿y cómo uno revisa si al final usaron una fuente o no? Vean cómo uno lo revisa. Yo en las revisiones que me toca como lector, yo me voy al capítulo 7, me tomo mi tiempo, tomo 1 a 5 aleatorias, copio el primer apellido, me vengo al resultado, lo pego aquí y me fijo si realmente lo citaron o no. Porque ahí es donde uno se da cuenta si realmente está citado o no. Porque vean que aquí aparece. Si yo elimino Bateman, lo que no me acuerdo era si lo eliminaba automáticamente del otro lado. Entonces déjenme revisar acá. No, aquí ya entonces sí tienen que actualizar. O eliminarlo. ¿Ve? Ya la parte de la eliminación era la que sí hay que hacer, hay que hacer la pata. O sea, si ustedes al final eliminan una fuente, sí lo tienen que venir a eliminar de acá. Porque no hay ninguna que diga actualizar. Entonces ahí sí lo tienen que eliminar. Paulina. Pero entonces sí, sí podemos usar, digamos, el APA 6 y nada más, o sea, hacer una revisión de las diferencias que están con el APA 7, cambiarla manualmente, digamos, y manipular las referencias. Si lo logra hacer así, no hay ningún problema. Porque no solamente es en la citación, sino también cuando lo pone en la referencia, ¿verdad? Tiene que venirse cuando hace la lista automática de la referencia y revisarlo, que cumpla con todos los formatos de APA. Ujú, de acuerdo. ¿Ves? Entonces, y si no, la otra es que yo tengo instalado Sotero, pero también está Mendeley. Y por eso les digo, creo que el tecnológico, es que, pues ya no me acuerdo, pero hace poco el TEC estuvo brindando, es que yo no sé si a ustedes les llega a los correos de Estudiantec o si ustedes lo revisarán en el Estudiantec, tal vez nunca lo revisen. Entonces, herramientas, citación, TEC. Ves que yo creo, el tecnológico, no me acuerdo, es que estuvieron dando unas charlas a gestores bibliográficos, aquí está. Esta creo que es. El TEC en la biblioteca creo que ya tiene unas herramientas de gestores. ¿Ves? Apoyo a la investigación, gestores bibliográficos. Algunos gestores son Redword, ¿ves? EndNote. Ellos le dicen también cómo usarlo o Mendeley para hacer esos repositorios. Ven, ellos ya tienen algunos.
Ves que ellos han estado dando charlas sobre esto. Se le llama gestores bibliográficos, que son herramientas precisamente para podernos ayudar con las citaciones, pero ahí tienen esa información para que sepan que existe. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí hay libros y YouTube, vean, también hay vea, aquí están las normas de la IEEE, pero obviamente nosotros no lo usamos, eso uno lo usa más en ingeniería para otras cosas. Pero, por ejemplo, aquí está otro elemento de APA séptima edición de un libro general de esta muchacha y tiene videoreferencias también con un YouTube. Y creo que estos libros son gratis, creo, pero de ahí lo pueden utilizar. Cintia, Profe, esas tres herramientas que están ahí, entonces, o sea, digamos que funcionan igual que esta Sotero, que da funcionan similar, exacto, que funcionan similar a Sotero. ponen la referencia automáticamente abajo y todo eso. Ujú. Nada más que cada uno tiene como su propio videotutorial y guía. Por ejemplo, Mendeley sí es un toquecillo más complicado en jalar las referencias y todo el asunto. Sotero es que uno lo puede Ok. cargar manual. Pero como le digo, aquí hay gestores que ellos tienen disponibles, están gratuitos para ustedes y lo pueden descargar. Sotero también es gratuito. Pero, o sea, eso tienen para investigar. Ahora sí, lo importante, mi recomendación sería a lo mucho este fin de semana, desen chance para ver cuál gestor bibliográfico es con el cual se van a casar para que puedan utilizarlo si les funcione y les agregue valor al trabajo, ¿verdad? Porque si van a meterse con un gestor y son 2 semanas y no saben usarlo, no, ¿verdad? Van a perder tiempo. La idea es que no pierdan tiempo. Entonces yo les diría que se den a la tarea tal vez esta semana para que ustedes localicen lo que consideren que les va a aportar valor. Y si no, como dijo la compañera, y si no uso el mismo Word, pero sabiendo que tienen que hacer sus ajustes, ¿verdad? Profe, bueno, y usted, bueno, este que usted nos recomendó, o sea, sí, bueno, usted es el que ha utilizado, ¿verdad? Y el Ujú. Sotero. No, es que a mí me pareció bien, pero, o sea, sí, es como ya más personal, si usted lo recomienda, entonces para poder Cualquiera. aplicarlo. Cualquiera, Ok, el que ok. ustedes deseen lo pueden aplicar. Por eso le decía yo que no es que promulgamos que sea manual, no, 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 no. Ujú. Pero la idea, si les muestro esto, es para que sepan usarlo, ¿verdad? Porque es que caemos en el error de decir, es que ya como está automático, como lo tire. Y no, él tiene un estilo automatizado porque ese es el más usual, ¿verdad? Pero de uno tiene que aprender también a hacer la referencia para no caer en ese error. ¿Alguna otra duda? Consulta en esta parte. Para más, digamos, lo de los videos y demás de APA, todo está ahí, hay materiales y lo que les acabo de mostrar el TEC y este video que les va a quedar, ¿verdad? ¿No tienen más dudas con el uso de referencia, formato del documento? ¿Estamos claros? Los márgenes del documento por aquello son 2.5 cuadrados en tanto a la derecha, izquierda, arriba y abajo, 2.5 centímetros, entonces no pueden salirse de esos márgenes. La numeración tal y como aparece aquí abajo. Ujú. Y yo creo que eso sería, por el momento. ¿Alguna otra duda en esta parte? Si no, para terminar la parte de formato. Profe, tal vez es hilar muy delgado, pero no sé Ujú. si en algún momento que leí esto de APA 7, leí que decía 2.54 en algún Sí, documento, pero o por sea, margen. ajá, pero Pues, sería 2.5 es lo mismo, digamos, o sea, no. en realidad es 2.54. Lo que pasa es que por decírselo rápido les dije 2.5, pero en realidad está personalizado. Ah, Véalo ok, ok, acá. sí, entonces sí sería 2 doscientos puntos, cincuenta. ajá, dos punto cincuenta Ujú. y cuatro Porque en realidad APA lo que dice es 1 pulgada. Eso es lo que dice APA. Y 1 pulgada es 2.54 centímetros. Y cuando hacemos la Ajá, sangría nos dice media pulgada, 1.27 centímetros. ah, ok, ok. Ujú. Profe, y bueno, también he leído que la APA es alineación a la izquierda, eso sí igual se mantiene. No, nosotros, vea, por No, eso le está diciendo, vea que nosotros se trabajamos, justifica. exacto, Ajá. justificado. Por eso les está diciendo que Ujú. lo que nosotros trabajamos, APA, es realmente en referencias y en la parte de bibliografía del capítulo 7. Ahí es donde trabajamos APA. El resto de cosas, algunas cosas son más o menos APA, pero no son APA, porque por ejemplo, la numeración de los títulos en APA no va. Pero nosotros sí, la maestría dijo que fuera numerado. La numeración de las figuras, por ejemplo, en APA es 1, 2, 3, 4, 5, no 1, 1, 1, 2, no es así. En APA, por ejemplo, las figuras, cuadros, bueno, primero, en APA no existen cuadros, solo tablas. Y nosotros metimos tablas y cuadros, porque así lo pidió la coordinación. En APA, solo figuras, eso sí estamos de acuerdo, pero la numeración de figuras y tablas en APA es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, ahí va.
En el caso de nosotros es 1.1, 1.2, 1.3, 1.n. 2.1, 2.2. ¿Ves? Entonces ahí nosotros, por eso casi que en formato no es APA. Algunas cosas sí, otras no. Pero donde sí yo quiero que centren la atención del uso del APA en el documento es en las referencias y en las citaciones. Ahí sí. Con lo demás nos podemos guiar con el documento, digamos, Exacto. El documento el está formato. hecho en formato exactamente para que se Mm. monten sobre cómo está el formato, teniendo el cuidado y que no me hagan lo que muchos han hecho. Por ejemplo, graciosamente es, por ejemplo, cuando me van a hacer los entregables y yo les digo, trabajen el problema, trabajen únicamente la sección del problema, nada más. No comiencen a eliminar cosas todavía. Por ejemplo, esta muestra, la tabla A, lo eliminan de una vez y después cuando van a poner una tabla, profe, ¿cuál era el formato de la tabla? Y yo, pues está en el documento. ¿Dónde? Y digo, en esta, es que yo lo borré. Entonces, por ejemplo, muy graciosamente a veces se vuelan, por ejemplo, lo que aparece aquí, la figura del capítulo 2. Entonces ya no tienen formato de figura. Es que yo lo borré. No, digamos, los entregables aquí en el curso los van trabajando en las secciones correspondientes. No eliminen nada. Cuando ya llegamos al entregable del comité, entonces como se ha trabajado todo el capítulo 1, ahí sí, eliminen las cosas del capítulo 1. Pero si hay cosas que ustedes tienen que dejar en otros capítulos para poder tener una guía, ¿cómo se llama? Para poder volverlo a montar, la figura, el cuadro, lo copian y lo ponen en otro capítulo, pero no lo eliminen porque a veces no ponen atención ni leen nada de lo que aparece aquí, que son como recomendaciones, ideas, instrucciones, no lo leen y simplemente lo eliminan y comienzan a trabajar. Y después uno les marca, pero ¿por qué me marcó eso? Y yo, pero ahí estaba. Es que lo eliminé. Y lastimosamente es que nos da pereza leer, yo entiendo, pero hey, a veces toca. Profe, pero cuando se entrega, digamos, cada avance, o sea, yo puedo manejar, por decirlo así, el documento aparte. A mí me entrega sobre Ujú. este documento tal y como está. Entonces usted me escribe aquí, por ejemplo, planteamiento del problema sobre el planteamiento del problema. Esto si quiere lo Ok. marca en amarillo, lo pone en otro color o empieza escribiendo sobre esto. Primero trabaja Ujú, sobre ujú. esto y eso sí, si ya después de terminar la sección quiere borrar las instrucciones, bórrelas. Pero por ejemplo, este que es el único formato de tabla que está listo, sabiendo que está en esa sección, entonces usted viene, lo corta y no sé, lo pega en el capítulo 2, por ejemplo. Entonces se viene aquí abajito y tal vez lo pega ahí para que tengan un formato a futuro de ese capítulo 2. Ok, ok, pero digamos, siempre este informe, por decirlo así, que es informe final, es el que yo le mando para que usted revise cada parte. Exactamente. Sería como No, ir señalando aparte lo que es del trabajo propiamente y lo que es borrador mío, por decirlo así, que son las instrucciones y todo esto, como para hasta yo exacto. misma no enredarme, digamos. Exacto. Usted lo puede marcar esto si quiere, aquí en amarillo todo esto, Ujú. o lo borra después cuando ya lo trabajó la sección y entonces me deja lo que no está en amarillo es lo que usted trabajó. O sea, todos los entregables de este curso van sobre este documento. Nada, nada, nada en documentos aparte. Todo sobre este documento. Ok, gracias. Ujú. Fabiana. No, profe, ya me la contestó con una, con una pregunta también que hizo Cintia sobre eso, que justamente esa era mi duda desde el principio, si que era mucho más fácil hacer, ir rellenando ya el documento, completándolo y conforme el curso para no hacer varios documentos y después unificar. Entonces esa era mi duda Exacto. y ya me la aclararon más bien. Todo va sobre esto. Si en algún momento yo les reviso, el documento va a ir con comentarios, puede ser que vaya con control de cambios. Cuando ustedes vuelven a entregar el documento, por ejemplo, véanlo así, entregable 1, problema y su impacto. Ok, esta es la versión 1. Ustedes lo entregan sobre esto, o sea, que borren estas instrucciones o las marcan en amarillo, lo que sea. Yo reviso lo que ustedes trabajaron. Sobre eso yo marco comentarios. Puede ser que control de cambio para algunas cosas que vea, les devuelvo junto con la evaluación y el documento con eso. Segundo entregable, objetivos, alcance y la parte de categorías. Yo reviso esas tres partes únicamente. Se los devuelvo otra vez con comentarios y con control de cambios. Siguiente entregable, todo el capítulo 1, ahora sí ya completo, la estructura del marco teórico y otra vez las categorías.
Ya ese tercer entregable, la parte de problema y la parte objetivo de alcance y categorías, yo no quiero verla con comentarios. Ya para eso ustedes lo han trabajado y me mandan un nuevo documento otra vez en limpio. Porque una vez sí me pasó un estudiante, profe, ahí le dejé los comentarios y eso y los controles de cambio para que lo trabajemos en conjunto. Y yo, ¿cómo? ¿Trabajemos en conjunto? Nada. O sea, ustedes trabajan el documento, yo se lo reviso. Porque también un estudiante me dijo, profe, lo puedo subir y lo trabajamos en Google Drive. Y le digo, no, yo trabajar en Google Drive, nada, yo no le voy a hacer el trabajo a usted. Porque me sonó muy extraño que me dijera, póngalo en un Google Drive y entonces lo vamos trabajando como si fuera colaborativo. Y le digo, no, colaborativo, nada, yo no soy su tutor. Yo soy el profesor que revisa, entonces ya para el tercer entregable, digamos, me vuelven a entregar las mismas secciones que ya se han revisado, pero en limpio, para otra vez verlo y leerlo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que tal vez la primera lectura del problema, como es solo la sección del problema, todavía no se ve la integralidad de otras partes. Cuando uno hace la lectura del objetivo, vuelve más o menos a repasar a ver el problema para ver el ajuste que tenía el problema, para ver si los objetivos van calzando con el problema y las categorías con la idea general. Pero ya cuando uno revisa el capítulo, el entregable 3, que es todo el capítulo 1, ya uno verifica que hay una integralidad entre las diferentes partes, proyectos de la organización, el problema, los objetivos, entonces hay que volverlo a agarrar en limpio para entender que se ha mantenido una integralidad y no que comenzaron a haber desviaciones, porque también a veces pasa que el problema va por un lado y los objetivos lo plantean por otro, entonces es muy extraño. Por ejemplo, hace poco leí el trabajo de una muchacha que estaba trabajando capacidades organizacionales de una PMO, pero fue una cosa rarísima porque finalmente se decantó por usar el PMBOK cuando el PMBOK no tiene nada que ver con capacidades de una PMO. Pregúntenme ustedes, ese arroz con mango, no sé, no lo entendí. Porque el PMBOK es área de conocimiento para cuando un proyecto yo ocupo gestionarlo, pero no tiene nada que ver con una PMO, ni capacidades de una PMO, para eso hay otros modelos. Entonces no sé qué fue el arroz con mango que hizo, que por eso es cuando uno revisa ya un documento, una integralidad, se da cuenta de esas desviaciones. Entonces, por eso ya el tercer entregable yo lo vuelvo a ver en limpio. ¿Para qué? Para ir otra vez revisando toda la integralidad. Entonces, si hay algún dato de proyectos o el alcance que no calzan como con ese problema, entonces uno también les va marcando para que mantengan como un discurso, que eso también les va ayudando a ustedes a fortalecer su discurso frente al proyecto. Daniela, Profe, solamente porque no sé si quedó claro o no. Digamos, profe, por ejemplo, ahora que el otro entregable es, creo que son el 1.3 dos, o 1.2 y 1. Algo, no, creo, el ¿verdad? entregable de la otra semana es el 1.2, que todavía no El hemos visto la 1.2. materia. Ok, Ujú. profe, pero consulta, digamos, todo lo demás que viene, digamos, el marco teórico, todo eso, ¿yo se Queda lo ahí. puedo quitar o se No, lo dejo? déjelo, porque si lo quita y me pierde el formato, después no estén preguntando por qué se les va a punto de formato. ¿Por Ok, qué está ocupo bien. que lo dejen? Porque hay instrucciones, hay elementos, entonces lo que yo No, no quiero es que borren nada. ok, está bien. No, lo que yo decía era entregar simplemente esa parte, igual mantener un original. Estamos manteniendo el original y se le entrega a usted otra. No, No, ok. a mí me entrega este documento, mantiene las instrucciones, lo que puede eliminar es de la misma sección si ya no ocupa nada, pero siempre va a ser sobre el mismo documento. Ya ustedes después le van poniendo versión 1, versión 2 o como le quieran poner. Yo normalmente los entregables sí lo que le pido es que me lo manden con la siguiente estructura. Entregable, número 1, 2, 3, 4 y el nombre de ustedes. Entonces, y si no me lo mandan así, cuando se den cuenta yo se los devuelvo y voy a decir, entregable 1, Daniela. ¿Cuál es tu apellido? Daniela Mora. Entonces, entregable 1, Daniela Mora. Entregable 2, Daniela Mora. Cuando termine este curso, todos van a tener más o menos una carpeta así. Aquí está el nombre de la persona y aquí están todos los entregables, la rúbrica mía, la revisión del comité, las herramientas que me presentó, la revisión del encargado del comité, la del tutor y las evaluaciones diferentes también de tutor, mías y demás. Entonces todos terminan con una carpeta así. ¿Lo ve? Porque yo, terminado el curso, agarro esto y se lo subo a Milton en un OneDrive para que él tenga evidencia de todo lo que son los trabajos que ustedes han entregado para tener trazabilidad de los trabajos de ustedes. Porque ¿qué se topa uno? Por ejemplo, hace poco me puso a revisar unos trabajos de seminario 1 y me di cuenta que uno de los estudiantes de este curso cambió completamente el objetivo 2.
Y el objetivo 2, a como lo tiene actualmente y con ese cambio que no le dijo a nadie, no le está aportando absolutamente nada al trabajo. Y está haciendo un enredo que yo por eso se lo devolví a Milton. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí uno se da cuenta de la trazabilidad del proyecto. Entonces yo le subo esto en un OneDrive a don Milton porque eso le va quedando evidencia a la maestría de los proyectos de ustedes. Entonces ven el orden que yo tengo. Ahí me va quedando el orden de cada uno de los entregables de ustedes. Y cuando yo envío al comité, yo hago una carpeta de comité y les voy poniendo esto que dice J1, J2, ustedes se supondrán que es jueves primero, jueves 2, jueves 3, o sea, jueves, primer estudiante, segundo estudiante, tercero. Este era martes y jueves, entonces martes 1, martes 2, martes 3. Entonces yo le mando a Milton también con el orden del día y demás. El de ustedes va a decir V1, V2, V3, que son los entregables que van para el comité. Entonces hay un control sobre eso también de los entregables de ustedes. ¿Ya me entendieron la idea? ¿Dudas? ¿Consultas? Si están ahí, Ana, Profe, Profe, si yo fuera, si yo fuera dime. una computadora, estaría con el abanico al 100%. Sí, Procesando. la primera clase es así. Yo por eso a veces le he yo por eso a veces le digo a Milton vamos a ver, mi sueño de opio es poder agarrar un grupo un año antes y comenzar a darles como charlas de estos, irlos ubicando poco a poco. Y entonces, como el año antes ya ustedes vienen enrolándose en el proceso y no sé, ojalá tener la propuesta antes del curso. Ya el curso se puede enfocar en otras cosas, pero bueno, vamos a ver si el sueño de opio se ve algún día. ¿Por qué pasa eso? La primera clase, vean que no he podido ni siquiera ver el problema, pero es mucha información sobre cosas del uso del informe, cosas de eso. O sea, si uno pudiera venirlo trabajando con las charlas, poco a poco, antes les voy explicando, va a haber un informe así, hay que trabajar esto, vayan ubicándose en esto, es importante que fortalezcan en APA 7, les damos una charla de APA 7 para que comiencen a usar bien las referencias y demás, y después hacerlo transversal en los cursos, todo el tema de investigación. Son temas que yo ya un día esto también los expuse en el Consejo de la Maestría para ver si algún día me dan pelota con el tema. Ya por lo menos tenemos el repositorio. El repositorio es una ventaja porque yo creo que yo voy a comenzar a meter estudiantes desde antes, como unos 3 bimestres antes, pero por ahí va. Pero eso pasa. Lo que vos acabas de decir pasa normalmente en este curso en la primera clase. Ana, que tenía la mano arriba. no, profe, la duda que tenía era si usted recomendaba ir como haciendo una carpeta como esa que usted tenía de entregable 1, 2 y 3 o ir trabajándolo sobre el mismo archivo todo el tiempo. No, mi idea es que, digamos, es el mismo archivo en realidad, nada más que yo, igual que como uno cuando, digamos, yo no es que soy informático, yo soy de eléctrica, pero más de electrónica y telecomunicaciones. Entonces, digamos que estoy acostumbrado en el área TI, entonces trabajarlo por versiones. Ahora, como ya uno lo trabaja por entregable 1 y 2, sabiendo que sigue siendo el mismo archivo, ustedes también lo pueden guardar algo así, entregable 1, entregable 2, para que ustedes mismos vayan viendo su avance. Ahora, si ustedes tienen varias versiones del entregable 1 antes de mandármelo, obviamente ustedes tienen entregable 1, versión 1, entregable 1, versión 2, internos de ustedes, y ya, y ahí veremos a ver cómo ustedes tienen su orden. Pero sí, yo les diría que es bueno que repasen ese orden o tengan una carpeta con el orden, porque a veces eliminan una cosa, ponen otra. Ah, mira, aquello que había eliminado, ¿dónde era que lo tenía? Entonces uno guarda una versión y tal vez lo puede volver a traer porque tal vez le sirve. Eso pasa normalmente en un trabajo final de graduación. O sea, vean, por ejemplo, yo llevé una maestría en el 2020-21 completamente virtual. Esto es con la gente de Funiver, una maestría en Administración Estratégica de Telecomunicaciones. Y, por ejemplo, yo aquí tenía el curso y mi TFG terminó así. Las diferentes versiones, como avance 1, ven, versión 2, versión 3, 3 de agosto, a veces yo le cambiaba fecha y entonces iba haciendo diferentes versiones del mismo documento, o sea, termina uno con esto, vean, avances de por día. Yo llevaba mis avances también porque en este modelo vieran que es más duro, porque uno nada más puede mandarle 2 avances porque el tutor mío estaba en España. Entonces yo tenía que mandarle 2 avances, no como semanalmente, no, eran 2 avances en el periodo X. Entonces yo tenía que mandarle un avance antes de tal fecha y el segundo avance antes de tal fecha. Y entonces él me revisaba el avance y nada más me mandó a decir, bueno, aunque el avance 1 dice que es esto, yo ocupo que usted también me haga todo esto otro adicional. Entonces casi que era un documento completo
que haya que mandárselo en primera versión y luego una segunda versión. Después de ahí me decía si estaba bien o mal y me decía puede ir a hacer la defensa. Y la defensa era grabarse 20 minutos haciendo la defensa. Entonces, tener un orden de los avances que uno ha venido, aunque sea, vean, todos los días, aunque uno le puede hacer una sola página al documento, vean, ustedes no saben el avance que es. Es una cosa que uno no lo tiene medido, pero si yo todos los días pudiera trabajar en mi TFE al menos una hora, hora y media, y puedo avanzar, aunque sea una página, se van a dar cuenta que de poquito en poquito se va construyendo. Y eso fue lo que yo hice normalmente aquí. Comencé a trabajar día a día, un ratito, y uno iba terminando. Entonces, eso puede ser un buen consejo para que ustedes lo tengan así ordenado. Yo como profesor, obviamente, lo que hago es recoger evidencias para lo que yo ocupo en el tecnológico y para lo que le ocupa la maestría. Entonces, por eso tengo mi orden aquí en las carpetas, por entregables, por nombre de persona y por archivos. ¿Dudas, consultas? ¿No hay ninguna duda? ¿No hay ninguna consulta? Profe, Sí, disculpe. No, ajá. yo creo que las dudas tal vez o las consultas en el camino van a surgir muchísimas. Ujú. Ahorita que estamos procesando toda la información, bueno, porque en lo personal es mi primer maestría, entonces sí estoy aprendiendo muchísimo en lo que es presentar un trabajo final de graduación, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, En vean. el camino nos hablamos. Tranquilidad, vean, yo voy a parar entonces la grabación, ¿estamos?